Si siempre te has preguntado de cómo inicio mi negocio, si como una empresa o lo hago a título personal, quédate, vamos a estar hablando de esto. Quédate porque vamos a hablar de las ventajas y desventajas de uno y otro, ¿verdad? De cuál sería de mayor beneficio y por qué tenemos que hacer estos pasos antes de tomar una decisión. Bienvenidos a Cafecito Contable, una semana más. El podcast donde hablamos de automatización de procesos contables, actualización fiscal y sobre todo toda esta parte de cómo automatizar sus procesos contables y administrativos y de planilla. Yo soy Ale y como todas las semanas vamos a estar compartiendo acerca de un nuevo tema. Esta semana vamos a hablar de algo que en B-Sites hemos desarrollado, que son unas herramientas que tenemos a disposición de todos, son herramientas gratuitas. Hoy vamos a conversar acerca de dos de estas y es de cómo iniciar, si a título personal o con una sociedad. Entonces ahí vamos a hacer todo el comparativo, les voy a hablar un poquito de esto. Y la segunda es de cómo la parte de flujo de caja. Cuando uno ocupa abrir una cuenta de bancos, entonces tenemos una parte de flujo de caja proyectado. Hoy vamos a explorar un poco eso. Nos acompaña Dexter una vez más. Muchas gracias, Ale, por la invitación de nuevo. Ya se va a hacer un poquito más recurrente. Ok. Ya volvemos. Estar por acá compartiendo. Sí. Más que saludar hoy quiero saludar a ciertas personas que nos escribieron por el último episodio que tuvimos la semana anterior, ¿verdad? Con Ronald Valverde, que dice que nos vio desde que estábamos con el low cost. Sí. Entonces, y varias personas que nos estuvieron escribiendo por ahí, perdón por omitir los nombres, ¿verdad? Si no, serían bastantes. Pero muchas gracias por estarnos siguiendo en este programa que es para ustedes. Ok. Bueno, y si siempre te has preguntado de cómo inicio mi negocio, si como una empresa o lo hago a título personal, quédate, vamos a estar hablando de esto. Y quédate porque vamos a hablar de las ventajas y desventajas de uno y otro, ¿verdad? De cuál sería de mayor beneficio y por qué tenemos que hacer estos pasos antes de tomar una decisión. Bueno, y si has ido al banco también y te han dicho, ocupas un flujo de caja proyectado y quedaste así, quédate, te vamos a explicar en qué consiste y qué es todo esto. ¿Por qué lo pide el banco también? Exactamente. Bueno, Dexter, arrancamos con esto. Emprender a nombre propio o con empresa. ¿Nos puedes explicar qué es esto? Bueno, siempre empecemos porque en Costa Rica toda persona que quiere hacer una actividad lucrativa es necesario que esté inscrito en Hacienda, ¿verdad? Y estar en Hacienda ya implica una serie de impuestos que va a depender si soy una persona física. Física quiere decir que yo a título personal voy a realizar factura electrónica, voy a aclarar mis impuestos. Sí, a mi nombre. Correcto. Ajá. O una sociedad, ¿verdad? Sí. Entonces, esa diferencia, porque tienen diferentes rangos de tasas de impuestos, ¿verdad? Sí. Va a implicar cuánto voy a pagar, si voy a pagar más en una, voy a pagar menos en otra, qué obligaciones también tengo en una con respecto a la otra y que ojalá sea de un parámetro de este programa para que sea de beneficio tomar esa decisión. Claro. ¿En qué casos nos recomendarías empezar como una persona física, a título personal, freelance y demás, o como empresa, como sociedad? Vamos a ver, a título personal siempre me gusta recomendar a aquellas personas que se dedican mucho a lo propio, el trabajo personalizado, ¿verdad? Yo como persona, muchos contadores empezamos así, a título personal, consiguiendo clientes, porque mucho de ese trabajo lo abarco de forma personal, sí. No contrato personas en ese momento, ¿verdad? Y obviamente creo que esta parte es importante y que ahora vamos a profundizarlo más, toda la responsabilidad cabe sobre mi persona. Sí. Si lo vemos a nivel de persona jurídica, ya es una estructura más amplia, ¿verdad? Bueno, tiene un costo inicial también, sí, que es pagar la sociedad a un notario. ¿Cómo cuánto anda ahorita? Sí. Unas 200,000, 2 tejas. Sí, abogado dependiendo, ¿verdad? Porque hay ciertos rangos, 250,000 es como el base que he visto y llega hasta los 350,000 en la apertura de una sociedad. Es bastante rápido, una semana ya tener una sociedad lista. Y lo importante de la sociedad también es que puede involucrar a otras personas para que seamos socios. Sí, bueno, ahí hay como varios puntos de vista de verlos. Una es la que ya mencionabas, de cuánto es lo que me toca pagar, que esa justamente les vamos a dar como un poco más de guía con esta herramienta, te va a decir exactamente cuánto pagas de una y otra. La segunda es desde el punto de vista empresarial,
ahí hay dos partes importantes. Una, si quiero tener socios, sí o sí yo les recomiendo tengan sociedad, porque así van a quedar con el porcentaje que determinen. Pueden tener como ciertas reglas en la sociedad de cómo lo van a trabajar, que ahí es importantísimo tener claro cuál es. Y las responsabilidades Sí. que puede sobrellevar una sociedad, ¿verdad? Sí. Sobre quién recae. No va a ser a título personal ni va a ser comprometido. Exactamente, ese es importante. Si tengo empleados, que la demanda no me va a caer a mí, le va a caer a la sociedad, que si bien yo voy a ser el representante y si alguien hice algo ilícito, pero al menos, digamos, en ese momento va a ser a la sociedad, y ya ahí es la sociedad que va a responder con sus bienes y demás. Y la tercera es algo muy importante en el término de finanzas, que si lo tengo por sociedad, va a estar completamente separado. Bueno, hay gente que lo une, ¿verdad? Sí. Bueno, y también si es a título personal, hay gente que lo puede separar, pero al menos en la parte de se ven sociedad, más obligados a separarlo. Ajá, se ve muchísimo más obligado a separar, y si ocupo hacer una salida de dinero, ya me lo paso a mí, entonces ya dejo como un rastro de lo que voy haciendo. Entonces, inclusive es importante, con esto que estamos determinando, ¿qué recomendaríamos empezar? Si persona física o jurídica, también depende de la inversión inicial. Sí. Ya hablamos del abogado, ¿verdad? El abogado nos va a hacer un costo de 250, 350 mil en un rango, ¿verdad? Y si hay más, ahí lo pueden verificar con un profesional en la materia. Pero también es ese impuesto a las sociedades que hay que pagar dependiendo del momento en que lo inscribí. Ya implica una inversión inicial. Sí. Y además, al ser una sociedad, necesito ir a hacer una apertura de cuenta bancaria de la sociedad. Entonces, obligatoriamente tengo que tener un fondo que mínimo que me obliga al banco, dependiendo del banco, en que tengo que depositarlo ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ese también, bueno, para ir aterrizando cuál recomendamos en uno y otro, de mi lado, si vas a empezar con socios y si vas a tener empleados, yo recomendaría con una sociedad. Si ya empezás con clientes y querés crecer un poquito más y empezar a vivir la parte de finanzas, ya también recomendaría sociedad. Si lo que querés es ser freelance y toda la vida, a título personal te va a funcionar perfectamente. Y siempre la recomendación, busquen un profesional de contabilidad que también les va a ayudar en esto, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ahora sí, de una u otra forma, ¿cuánto me toca pagar, verdad? Vamos a compartir aquí la pantalla para enseñarles esta herramienta de B-Sites y hacer un comparativo de cuánto se paga en una y otra, y vamos a ir aprovechando para explicarles línea a línea qué son todos los impuestos que se pagan y demás, para que lo puedan ver. Entonces, para ingresar, entran a la página de B-Sites, que es bsites.app, se vienen a la parte inferior, aquí van a encontrar la parte de herramientas. Entonces, en herramientas tengo esta sección de me conviene más iniciar mi negocio con una sociedad o a mi nombre. Acá le dan a empezar. Te va a pedir un correo electrónico. El correo electrónico, para que sepan, ¿verdad? Es importante que lo tengan entendido. Es para que les llegue todo lo que van a hacer en este proceso, les llegue automáticamente a sus correos y tengan un respaldo adicional. Correcto. Entonces, vamos a empezar aquí. Te va a preguntar si tenés hijos. Esto es importante si tenés... en impuesto de renta te da un crédito fiscal, entonces va a hacer que pagues un poquito menos. Correcto. Entonces, en este ejemplo yo voy a poner que tengo 2 hijos, te pregunta si sos casado, ahí vamos a marcarlo, y si tenés salario en la caja. Si tenés salario en la caja, tenés que poner el promedio de lo que ganas mensualmente. Entonces, correcto. Si ganas, no sé, por ejemplo, voy a poner 500,000, vamos a poner 500,000. Estas consultas, ya las dijiste, esas consultas inmediatamente son para tener un cálculo de cuántos del impuesto de renta bruto, cuánto es lo que te descontarían en el caso de si eres casado o tienes hijos, ¿verdad? Es importante con los hijos, es que anoten los hijos que sean menores de 21 años y estén estudiando, ¿verdad? De casado obviamente no aplica para unión libre, ¿verdad? Sí. Es el que está registrado en el registro civil. Uh-huh. Y el salario de la caja, para que sepan inmediatamente, si involucramos una actividad de servicio profesional ante Hacienda y un salario en la caja, la base de renta para el cálculo de los impuestos que tengo que pagar, solo con este rubro, importante también ahí, porque es algo que tienen que tomar en cuenta, ya esa base de renta no aplica. Ahí hay un mínimo desde el cual pagar. Correcto. Entonces, que es como 5 millones más o menos. Entonces, si
paso esos 5 millones, si estoy menos de esos 5 millones, no tengo que pagar impuesto de renta. Sí declarar, que es muy importante, pero no pagar. Pero si estoy en la caja y al año gano más de esos 5 millones, lo pierdo. Entonces, desde el primer colón que gano, empiezo a pagar. Así es como funciona el sistema de impuestos. Aquí nada más explicamos si está bueno o mal, y es cuestión de criterio. Yo les puedo decir el mío. Me parece que es bastante alto, pero bueno, ahí seguimos con el ejemplo. Voy a poner aquí en un rango de, ¿qué ponemos? Unos 15 millones. Sí, ahí es importante que valoren también el monto del ingreso, que idealmente, si ya tienen una tarifa que van a cobrarle a una persona por el servicio profesional, esto lo proyecten a un año, ¿verdad? Sí. Que aplicaría para renta. Y ese sería como el ingreso ideal, o también el ideal que quisieran recibir por servicios profesionales, ¿verdad? Que sí. por eso... Sí, ahí lo más realista que tengan, para que sepan si iniciar como sociedad o como persona a título personal, porque esto les va a hacer todo el comparativo. Entonces, correcto. Bueno, vamos a generar. Aquí va a procesar. Por el momento, sí es bueno que estimen bien cuánto es el ingreso, cuánto es el gasto. Que igual, si estiman, no sé, 10 millones, pero también dice, bueno, en el mejor de los escenarios 30, pueden tirar los dos. Es una herramienta que ahí va a estar a disposición y les va a dar el resultado. Entonces, correcto. Entonces, todo bien. Sí, esto es importante para que vayan sabiendo cuáles son esas obligaciones. Esta primera parte preliminar que estamos conversando es para que sepan esas obligaciones y vayamos enterándonos de forma inmediata qué implica, qué me puedo rebajar, que si ya estoy asalariado en una empresa, que pierdo ese tramo, ¿verdad?, de exento. Y seguidamente, como lo está compartiendo Alejandro en este momento, la herramienta nos va a dar un resultado comparativo entre la sociedad y el servicio profesional, y ahí nos explicas un poco de esto, ¿verdad? Ok, aquí, bueno, les da una introducción, les pone un resumen de lo que pusieron en hijos, en salario, en ingresos anuales, y luego aquí viene el monto a pagar. Entonces, el primero que viene es el total del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí viene a título personal y con sociedad, les pone la diferencia. El timbre del impuesto a las sociedades, que son 115,000 colones para este año. Creo que el ejercicio lo hizo para 2024. Correcto. Ese importante, si estuvieran como pymes en el MEIC registrados, eso no se cobraría también. Correcto. Entonces, eso también que sí. Es importante en cuanto vayamos por el camino de sociedades, es que anualmente tengo la obligación de pagar el impuesto a las sociedades. La única forma de no pagar esto es siendo inscritos en el MEIC como pymes. Sí. Y esto me hará, omite esto. Y la otra ventaja de ser pyme es que los primeros 5 años de operación de servicio profesional o de la sociedad, ¿verdad? En este caso, no voy a pagar, bueno, por escalonado, no voy a pagar el primer año, ¿verdad? Tengo una exención del 100% sobre el impuesto sobre la renta, luego un 75%, luego un 50%, esto ya hasta llegar al 25%, y luego estaría pagando ya el 100% del cálculo de impuestos sobre la renta que estaría cancelando, ¿verdad? Y lo otro es que anualmente se paga un timbre de educación y cultura. Este timbre, mucha gente se lo olvida, y hasta que ya lo ven en la consulta tributaria logran observar que tienen una deuda de 27,000 colones. Esto también va dependiendo del total de ingresos que tenga la sociedad, y como podemos ver en el ejemplo, son obligaciones inmediatas de la sociedad. ¿Ok? Y la tercera, Alejandro, son los dividendos. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos los dividendos. ¿A qué nos referimos con esa parte, ¿no? El dividendo es un 15%. Si quiero sacar ya ese dinero para mí, de la sociedad, a mí como persona, como individual, tengo que pagar un 15% adicional de lo que ya pagué de renta. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puse que eran 15 millones y que habían 7,5 millones de gastos. Entonces, es repartir las utilidades entre los socios. Es repartir las utilidades entre los socios, pero antes de repartirlas tengo que pagarle al Ministerio de Hacienda un 15%. Entonces, ya pagué renta y adicional tengo que pagar ese impuesto de dividendos. Entonces, en este ejemplo, si quisiera sacar todo, es 1,052,000 colones. Entonces, al final, como empresa, sí estaría pagando 1,633,000.
A título personal, 338,000, pero es importante aquí que a título personal también hay que pagar a la caja, que más o menos puede ser un 10%, ahí entre un 10 y un 15% para que lo calculen. Y en este ejemplo, que los ingresos eran poquitos, abismalmente se ve esa diferencia, ¿verdad? Sí. Que tengo que pagar más en la sociedad. Por eso cuando empezamos con el programa dijimos que eso también iba a depender del nivel de ingresos que quiere tener la sociedad, la capacidad a nivel macro de negocio que podría tener alcance, porque entre más ingresos obviamente puedo inclusive tener mayor cantidad de gastos a nivel de sociedad, la oficina, el alquiler, el internet, la electricidad, de las cargas sociales de los empleados en dado caso, ¿verdad? Entonces ese equilibrio ahí sí podría, entre más ingresos, podríamos verlo más beneficiado en la parte jurídica, ¿verdad? Que no estamos viendo en primera instancia que, por cuál tengo que pagar más. Esto es un escenario para que sepan inmediatamente cuáles son las obligaciones que tenemos entre una y otra, y así les puedes ayudar a tomar una decisión más acertada para comenzar como servicio profesional o como una sociedad jurídica. ¿Okay? Ahí igual abajo del documento ponemos una explicación de qué son los rubros. Correcto. Importante ver bien también eso de la caja. Anteriormente la mayoría de gente se la jugaba. Casi nadie, ya ahora sí está. Y ahora hay comunicación inmediata entre la caja y el Ministerio de Hacienda. Exactamente, entonces ahí te lo pueden cobrar retroactivo. Y el retroactivo, las cargas sociales no vencían hasta este momento, entonces hemos visto que cobran 10 años para atrás. Correcto. Entonces sí hay que tener como cuidado con ese. Tomarlo en cuenta también dentro de lo que tengo que pagar, porque es un monto que es considerable, es un monto bastante importante. Sí, siempre tengo que destinar eso, no puedo simplemente, soy servicio profesional y no pago el seguro independiente en la caja. Es una obligación más, no lo omitan porque al final después la caja les va a llegar a cobrar esta obligación de forma retroactiva, ¿verdad? Ahora sí, Ale, digamos que nos decidimos por el camino de la sociedad, porque a nivel personal podría utilizar en primera instancia mi cuenta personal, entonces no tendría que ir al banco, ¿verdad? A hacer una apertura de cuenta. Bueno, pero ahí también es importante en el de personal que el límite también tengo que tener toda la información, porque lo más seguro, si yo era por ejemplo asalariado y ganaba unos 600,000 colones, me empiezan a llegar, no sé, una factura de 1,000,000 de colones, 1,5 millones, entonces el banco te va a pedir, ¿qué respaldo hay que tener? La factura electrónica. Correcto. O si son un montón de facturas pequeñas, los reportes de los sistemas de facturación electrónica, que ahí lo pueden generar si usan Visa. Y que con eso que decís, es importante que estén preparados, ¿verdad? El banco siempre va a querer que les justifiquen un aumento en los ingresos en su cuenta bancaria. Ellos tienen la información de que usted recurrentemente ha recibido 600,000 durante X cantidad de tiempo y de un pronto a otro recibe depósitos adicionales, ¿verdad? El banco te va a consultar. Entonces es importante estar en regla. Ya lo estoy diciendo a título personal, la factura electrónica, importantísimo. Esto es no para asustarlos, sino que sepan las obligaciones que hay que tener. Sí, ya cuando uno emprende empiezan a surgir cosas que uno antes no le preguntaban. Banco cuando llevé la constancia de salario, listo, eso fue como todo lo que tuve que tener. Ya después iba a tener un poquito más de obligaciones, que me van a pedir detalles de facturas o un certificado de ingresos de un contador público, y esto generalmente lo hacen cada año. Entonces, correcto, conforme más van creciendo, igual si reciben más depósitos de $10,000, también te puede entrar algo de la SUGEF y demás, que ahí nada más es tener todo en orden, tener todo bien respaldado, si tienen contratos, tenerlos a mano y listo, digamos, todo se puede responder, nada más es tener como ese orden y acomodo, pero al principio puede asustar un poco, ¿verdad? Sí. Esto es para que sepan el escenario inmediatamente. Me decidí por sociedad. Sí. Yo no puedo simplemente llegar al banco y decirle, hola banco, vea, hice una sociedad, abramos una cuenta. Sí. Eso
¿Qué implica llegar al banco y decir eso? No, te van a dar un papel impreso ahí y decirte que tenés que aportar un montón de requisitos. Uno es si la sociedad está nueva, el acta constitutiva o el registro de beneficiarios finales o una composición accionaria más la personería jurídica. Esos tres, lo más seguro con el notario. Si tuvieran el de beneficiarios finales, ese sí lo pueden descargar desde la SUGEF. Si tuvieran firma digital. Sí. Que ese es bueno, si lo tienen ahí con su jefe y Banco Central, lo pueden descargar. Buenísimo cuando tengan sociedad, tener firma digital les va a ayudar un montón de cosas. Otra inversión, 35,000 colones más o menos. Pero si tienen sociedad, se lo recomiendo un montón porque muchas cosas las van a poder autogestionar ustedes. Si no, todo van a ocupar ya sea un poder de un abogado o de un notario y eso les va a incrementar los costos. Entonces, luego de eso te van a pedir la personería jurídica, esa se descarga el registro, vale como 2,000 colones más o menos. Luego, copia de la cédula, de qué se trata la actividad económica. Él conozca a su cliente. Él conozca a su cliente, sí, dónde está la dirección y demás. Y viene un requisito ahí que dice certificación de flujos de caja proyectados. Y uno a veces dice, ¿y qué es esto, verdad? Entonces, un flujo de caja proyectado para hablar de Excel, si nos explicas un poquito. La palabra inmediata de esta frase es proyectado, ¿verdad? El banco lo que quiere saber es una estimación de cuánto es el ingreso y el gasto que voy a recibir de un año. Siempre este flujo es de un año. Más o menos como lo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior, pero mucho más detallado, que estimamos los ingresos y los gastos, solo que sí, muchísimo más detallado. Justificando más o menos, porque tiene que ir muy de la mano de la actividad, ¿verdad? Si voy a hacer gastos legales, gastos contables, si voy a invertir en sistemas, si voy a hacer alquileres, hacer esa proyección, ¿verdad? Sentarse antes de tomar esta decisión y pensar, ok, voy a proyectar aquí a un año que mi ingreso debería ser mensualmente de 350,000, 1,000,000, 1,500,000, ¿verdad? Mensualmente. Ideal que tenga un crecimiento, porque al banco le encanta que tengamos un crecimiento paulatino, ¿verdad? Y luego, eso mismo que hacemos con los ingresos de forma mensual, lo vamos a tener que hacer con los gastos, ¿verdad? Electricidad, teléfonos, internet, todo lo que implica que esa actividad a nivel jurídico pueda funcionar de forma adecuada. Claro. Ahí también eso, aparte de para bancos, ¿qué más nos sirve? Bueno, esto es para tener un escenario inmediato de cuál es, como tener un presupuesto, ¿okay? De hasta dónde quiero llegar, ¿verdad? Inmediatamente saber de cuál sería la ganancia y lo que repartiría, que hablamos ahora de los dividendos, ¿verdad? Eso es para tener un plan estratégico de negocio que me pueda servir de parámetro y que pueda ir cumpliendo mes a mes. Sí, puede ir comparando ya cuando va pasando, entonces si lo que estimé va como acorde a la realidad, ¿verdad? Ese es bueno, es como es como lo más básico de un plan de negocios y es una guía de cuánto voy a ir facturando, cuánto voy a ir gastando y si no, digamos, qué tengo que ir ajustando, que fue como lo que proyecté mal o yo dije, bueno, no ocupaba tal vez tanta inversión en mercadeo, bueno, no ocupo más. Ocupo tal vez, no sé, edición, entonces no lo puse, ocupo edición porque mi giro de negocio o porque el mercado me lo está pidiendo, son gastos que a veces inclusive si estoy alquilando, tenés una idea, primero el posicionamiento donde quieres mostrar, dependiendo del negocio, ¿verdad? Y obviamente en este país, dependiendo de la zona, esto va a implicar que gaste más o menos en alquileres, ¿verdad? Entonces esa proyección, lo importante es que tengamos primero un parámetro que nos sirva de guía y que podamos ir ajustando a través del tiempo. Sí, entonces es aparte de abrir la cuenta al banco, también es bueno hacerlo como bien, un poquito a conciencia, pues te va a dar digamos, como este termómetro de cómo va el negocio. Entonces, y bueno, el banco sí lo va a pedir como con una hojita de presentación, con los supuestos, con una serie de información. Entonces, es algo que sí tiene que ir como bastante montado. Entonces, vamos a mostrar en pantalla cómo se hace uno. Estas herramientas que estamos mencionando, que es importante que sepan, son gratuitas, ¿verdad? 100%, están ahí en la página de B-Sites, en bsites.app, ¿verdad? Y que vamos a ver, es muy utilizado, ¿verdad? Cuando abro una cuenta,
Y nos vas a mostrar ahora que el paso a paso. Vamos con el paso a paso, sí, tal como hicimos ahora. Y nada, también, si sos contador, también te va a servir un montón. Sí, yo he visto como contadores en varios grupos que se consultando, peguen machotes, si algo no sé tiene qué, un machote de un flujo proyectado, ¿verdad? Esto ya, si sos estudiante te va a servir bastante, si sos recién egresado del Colegio de Contadores Privados te va a servir bastante, o inclusive si ya sos una firma contable, un contador, esta herramienta básicamente rellena la información y ya te damos... sí, ya te da el flujo, todo el machote para firmar nada más. Correcto. Entonces, bueno, pegarle el timbre y listo. Bueno, entonces, vamos a compartir pantalla. Igual en la parte de herramientas, aquí tenemos esta opción de cómo abrir una cuenta bancaria para mi emprendimiento de startup. Entonces le damos empezar, igual que anteriormente, nos pide el correo electrónico y nos pide la cédula. Correcto. Aquí aceptamos términos y condiciones y le damos siguiente. Entonces, aquí tenemos para título personal o para sociedad. Le vamos a dar generar el flujo de caja. Aquí pueden poner el nombre, vamos a poner que sea por una cédula. Si con solo poner la cédula, aquí lo ponen. La profesión, es una firma de consultoría. Vamos a ponerla... bueno, aquí me pide el nombre del representante legal y la profesión, entonces yo sería empresario. Sí, en el caso, lo estás haciendo a título jurídico, ¿verdad? Jurídico. En el caso de las personas físicas nos va a pedir igual el número de cédula, con solo digitar el número de cédula ya me va a salir el nombre, ¿verdad? Después el país de origen. Eso es importante porque es parte de lo que va en la parte de la constancia o certificación, la profesión inmediata y la dirección. Con la dirección seamos bastante específicos, al banco no le gusta como Alajuela, San José Centro, no, seamos bastante específicos porque al banco lo que le interesa es la sucursal y el agente inmediato que les va a atender a ustedes. Entonces, ellos para un parámetro estadístico también ocupan ese dato. Aquí, y que coincida con lo de Hacienda, ¿verdad? Sí, aquí ponen el mes a iniciar, siempre va a ser el mes próximo, el año este año. La moneda dólares o colones, eso es importante, si depende del giro de su negocio. Hay empresas que casi que lo van a tener en dólares, como hotelería, las administradoras de propiedades, y si es en colones, en colones. Lo vamos a dejar en dólares, nada más para hacer el ejemplo un poco más rápido. $500, aquí me pregunta la categoría del negocio, si es cualquiera o es hotelería. ¿Esto por qué? Porque hotelería va a tener las temporadas, entonces te va a abrir para hacerlo mes por mes y te va a preguntar si tenés ingreso variable. Digamos, si soy una empresa de alquiler, por ejemplo, y mi ingreso va a ser fijo prácticamente siempre. Una empresa de consultoría también puede ser como bastante fijo porque tengo, no sé, 10 clientes, les facturo y casi que eso va a ser. Obviamente pueden haber trabajos adicionales. Vamos a hacer el ejercicio con un ingreso variable para que lo puedan ver. Entonces aquí vamos a poner cuánto ingreso va a tener. Voy a poner $2,000, $2,200. Voy a seguir haciendo aquí $2,000. Con el depósito inicial, ahí tenemos como parámetro mínimo, ¿verdad? Que se informen primero con el banco que van a enviar a abrir la cuenta. Porque sí, o si ya tienen un mínimo. Una base mínima. Sí. Los bancos tienen una base mínima, ya sea en colones o en dólares, para poder aperturar una cuenta, ¿verdad? Entonces ya eso sería el depósito inicial que la empresa tendría de efectivos equivalentes. Entonces, bueno, aquí luego vamos a poner... Aquí están como los gastos más representativos. Lo podemos poner por porcentaje o por monto mensual. Entonces, el costo de las ventas, como esto es una de consultoría, no lo voy a poner. Entonces, sí, no es necesario rellenar todo. No hay que rellenar todos. Entonces, servicios legales, vamos a poner que es un costo fijo de $500. De servicios contables, voy a poner que es un costo fijo de $600. Servicios de administración, como administrativos y demás, voy a poner que es un 10%. En planilla voy a poner que representa un 40% de mis ingresos. El IVA voy a poner un 13%. Impuesto de renta voy a poner que para este ingreso puede ser como un 7% más o menos.
Vamos a ponerlo. Ese igual, si tienen contador lo pueden preguntar, y si no, generalmente para un rango de una empresa va a estar como en 3 y un 15% Sí. para una pyme. Entonces aquí le vamos a dar siguiente. Inclusive si tienen otros gastos, ¿verdad? Como, porque no lo estamos viendo ahí, alquiler, nada más le van a agregar gasto. En nombre agregan Sí. el tipo para que vaya detallado, ¿verdad? Sí, ¿Qué aquí tipo de gasto es? podemos poner otro gasto. Y lo O- mismo, porcentaje o o mensual. un monto fijo, sí. Sí. Entonces, alquiler vamos a poner que son $400 digamos, de una oficina. Aquí lo agrego, le doy siguiente, le doy siguiente. Si ven, todo aquí nos guía, se puede uno devolver y demás. Aquí nada más esperan que les llegue el formato y en un momento ya les explicamos. Antes de generar el archivo, en la pantalla anterior, lo que nos decía es verificar. Sí, Echen una última ojeada a los datos que pusieron, ¿verdad? Porque ahí les vamos a tener los totales, el total de ingresos y el total de gastos. sí. Al banco no le podemos llegar diciéndole que este año voy a tener pérdida, Claro. ¿verdad? Eso es una proyección. El banco lo que quiere es que usted gane, ¿verdad? Entonces, la proyección tiene que ir siempre teniendo una utilidad, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos el archivo generado. Importante, al principio preguntamos el correo. Esto llega de forma automática al correo en el que ustedes lo pusieron, ¿verdad? Y para que tengan, o sea, para que tal vez a veces no esperen ahí el proceso de Sí, que no se tengan que genere el quedarse ahí PDF, ¿verdad? como viendo, ¿verdad? O y que ya en el correo, dentro de unos minutitos, lo puedan tener a la mano. Y el flujo proyectado inmediatamente lo que nos va a dar en primera instancia es la constancia, ¿verdad? Quién es el obligado, ya sea físico o jurídico, los datos que adicionamos, el número de cédula, la actividad económica, a qué me voy a dedicar, dónde estoy ubicado, ¿verdad? Luego tenemos los supuestos. Los supuestos es la información inmediata de cómo compusimos todos estos ingresos y gastos, ¿verdad? Él va a decir que se estimó el flujo de caja, ya sea de forma mensual o anual, ¿verdad? Que los pronósticos, de acuerdo a la información que dimos en un entorno económico, son conservadores, ¿verdad? Porque al principio la empresa tiene que tener un rango inteligente de trabajo, ¿verdad? Claro. No podemos ser exorbitantes a poner datos en esta información. Y luego, de acuerdo a la información que brindamos, por ejemplo, si fue servicios públicos, ahí viene un pequeño detalle para que el banco sepa por qué estamos indicando estos rubros, ¿verdad? Y que no los rechace, ¿verdad? Ese tipo de información. Luego está la expresión de la información, ¿verdad? Ahí. Sí, y ahora sí, bueno, aquí nos da el encabezado, nos da los supuestos, nos da primero la introducción de la empresa con el nombre y cédula jurídica, nos da los supuestos, que esto es muy importante, esto lo pide el banco. Por default tenemos que haya un crecimiento de 1.15% para los ingresos, un 1% para las salidas de dinero, que es lo que nos comentaba Dexter. Aquí ponen una explicación de los gastos que tenemos, y al final ya nos da el flujo proyectado. Entonces, lo cambié por los datos pasados porque me emocioné y puse más gastos, entonces iba con pérdida, pero acá ya puse una con un ingreso de $2,500. Eso es lo que le llaman hoja de trabajo, sí, ¿verdad? Esa que estás mostrando. Esta es la hoja de trabajo, y al final da un proyectado para los próximos 5 años. Entonces, esto básicamente se firma y se le pone el timbre y se entrega. El contador lo descarga, ¿verdad? Sí. Eso es importante que sepan las personas que lo hagan, si son personas que obviamente no son profesionales contables, que esto no es como lo descargo y lo llevo al banco. Tiene que ir timbrado y firmado por contador mínimo, contador privado. Hay bancos que pueden pedir una firma de contador privado o... Sí, depende del ingreso también. Sí, correcto. O certificados por un contador público. Entonces, sí, básicamente también, si lo hacen y no son profesionales, ya se lo pueden llevar al profesional y lo tienen súper adelantado. Entonces, les ahorraría mucho tiempo y esfuerzo, digamos, en esta parte.
Sí, otra ventaja, ¿verdad? Que si lo utilizan los contadores, esta herramienta, es que, a veces por orden de trabajo o que tal vez no puedo darte una atención inmediata, ustedes le pueden proporcionar este link al cliente de ustedes y les dicen que agreguen el correo de ustedes como firma contable y el flujo, toda la proyección que puso el cliente ahí les va a llegar. Sí, ese es un súper tip, la verdad. Nada más le envían el link al cliente y vámonos. Correcto, ahí lo tienen. Entonces, no tuvieron que ponerse ustedes a hacer toda la hoja de trabajo y demás, no tuvieron que poner a un asistente a hacer ese trabajo. Sí. Como la característica de Visa es automatización. Sí, no, lo llena el cliente y básicamente ustedes le pueden ayudar a responder dudas o de revisarlo y firmarlo. Correcto. Básicamente. Bueno, Dexter, fuera de micrófonos estuvimos hablando de qué otro aplicativo gratuito y tuvimos una pequeña discusión de qué le podría servir más a la gente. Pero bueno, decidimos como involucrarlos a todos ustedes para hacer una pequeña dinámica. Y bueno, la idea es llevar esto a Facebook y a Instagram, hacer una encuesta y de la que gane desarrollarla. Entonces, ¿cuáles son las que vimos, Dexter? Como lo que nos interesa a nosotros es poder ayudar a las diferentes personas, firmas contables y demás, ¿verdad? Tener una herramienta de automatización como lo que acabamos de ver. Hemos pensado en las siguientes. Okay, la primera, liquidación laboral. Okay. Yo como persona me despiden de un lugar, me encantaría saber cuánto es lo que me tendrían que pagar. Bueno, si soy yo también del Departamento de Recursos Humanos. Ajá, ¿verdad? también, sí. Porque recuerden que en Visa hacemos todos con los cálculos bien hechitos, con todas las normativas legales. Bueno, y damos los formatos también. Y damos los formatos. Entonces, también si soy parte de Departamento de Planillas, Recursos Humanos, o yo como contador, si me tocase a mí hacer este cálculo, tener esta herramienta. La segunda sería el aguinaldo. Esta es bastante sencilla, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas, para que se les haga fácil del teléfono, pueden poner los salarios que pusieron, que ganaron durante el año y saber cuánto es el aguinaldo que me tocaría. Bueno, podrían importar un Excel también, podríamos hacerlo así, desarrollarlo así. Entonces, si quieren hacerla más masivo de varias gente, lo pueden tirar. Claro. Y ahí lo tienen listo, pero... La tercera, que esa te gusta bastante a vos, ¿verdad? Es el cálculo del embargo. Esto porque se haga de una forma adecuada. Muchas veces nos llega el comunicado del Poder Judicial de que implica un embargo a un empleado y de ese calculillo es vacilón, no es como a la ligera, ¿verdad? Sí, entonces, no es fácil, no es tan fácil. Y la última que nos salió así por arte de magia, ¿verdad? Que últimamente se ha dado bastante es el de ganancia o pérdida de capital. Si vendo un activo, ¿cuánto me implicaría pagar por este rubro de impuestos, verdad? Entonces, y viene con esas preguntas, si es la primera vez y demás. Bueno, si es la fecha, si es antes de julio, que va a aplicar el 2.25, julio de 2019. Entonces, bueno, ahí tenemos, ya saben, tenemos cuatro posibles herramientas: liquidación laboral, aguinaldo, el embargo o una herramienta para ganancias de capital. Bueno, agradecemos a nuestro invitado Dexter, los invitamos a todos que vayan, que nos sigan en Instagram y en Facebook para que puedan votar también. Cualquier duda acerca del tema, de cómo utilizar estas herramientas, nos las dejan en comentarios. Dexter. O pueden escribirnos al 7064-2661 con el equipo de soporte, siempre. O el equipo comercial, ¿verdad? Sí. Con todo gusto, ahí está Daniela lista para atender. Siempre le vende sí. Muy bien, muy bien. Entonces, con todo gusto siempre vamos a poder ayudarles. Agradecido siempre de la invitación, de poder compartir un poco de nuestras herramientas para los diferentes tipos de personas. Y espero seguir viniendo. Claro, ¿no? Y los invitamos al tema de la semana pasada que estuvo bomba. Fue un tema bastante bueno. Dimos todos los tips para firmas contables y contadores acerca de cómo automatizar. Espero que lo puedan ver y también que nos dejen cualquier comentario. Nos vemos el próximo jueves y recuerden suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. Hasta luego. Chao, Dexter. Hasta luego, Ale. No. Ale, falta grabar el cierre. ¿Cómo era? Ok. Si quieres estar al día en temas de contabilidad, temas fiscales, de planilla o de automatización, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Un saludo y hasta el próximo jueves.